Saludos a todos los compañeros y compañeras participantes del Diplomado de Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Quien les habla, Johnny Picone Briceño, les estará acompañando en el desarrollo del tercer módulo denominado Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. En un primer momento vamos a analizar los procesos peligrosos y su vinculación con los daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Como bien ya lo han estudiado en módulos anteriores, entendemos procesos peligrosos en la definición que hace el investigador Oscar Betancourt, que estos procesos peligrosos resultan de la interacción entre el objeto, los medios y la actividad laboral en una organización y división del trabajo determinada. Es decir, estos procesos peligrosos se originan de la necesaria actividad productiva de los seres humanos, de la cual emergen las condiciones generales y específicas que pueden alterar y generar patología en la salud de los trabajadores y trabajadoras. Pues bien, para analizar los procesos peligrosos, como también ya lo han estudiado, es necesario previamente analizar el proceso de trabajo, y esto significa entonces descomponerlo en sus partes fundamentales, referidas aquí al objeto de trabajo, entendido como las materias primas, productos intermedios, productos finales, sobre lo que actuamos para transformarlo, ya sea en bienes y servicios, y para ello empleamos los medios de trabajo, que son todas aquellas maquinarias, instalaciones, herramientas, dotaciones, instalaciones, servicios, empleados para transformar esa materia prima o este objeto de trabajo. La actividad, como un tercer elemento, la intervención de la fuerza de trabajo del ser humano en su capacidad física e intelectual, y el cuarto elemento es la forma como se organiza el trabajo, cómo se planifica, se organiza, se dirige, y los recursos y procedimientos empleados para la ejecución del mismo. Así entonces podemos clasificar los procesos peligrosos en procesos peligrosos derivados del objeto de trabajo, procesos peligrosos derivados de los medios de trabajo, procesos peligrosos derivados de la interacción entre el objeto, los medios de trabajo y la actividad, y procesos peligrosos derivados de la organización y división del trabajo. Como también se ha estudiado, para identificar los procesos peligrosos, es necesario entonces describir de manera detallada, completa, sistemática y organizada el proceso de trabajo. Se debe desagregar cada uno de los componentes de las fases del proceso de trabajo, identificar los procesos peligrosos que pueden estar asociados a cada uno de esos elementos, componentes y fases del proceso de trabajo. Esta es una condición sine qua non para poder necesariamente pasar al análisis de los procesos peligrosos, una correcta, completa descripción y análisis del proceso de trabajo. Los procesos peligrosos, según su naturaleza, también se clasifican en procesos peligrosos de naturaleza física, procesos peligrosos de naturaleza mecánica, procesos peligrosos de naturaleza química, procesos peligrosos de naturaleza biológica, procesos peligrosos de naturaleza disergonómica y procesos peligrosos de naturaleza psicosocial. Dentro de los procesos peligrosos de naturaleza mecánica encontramos los generados por mal diseño, falta de mantenimiento, por avería o por mala utilización de maquinaria,
herramientas, equipos de manipulación y transporte, espacios de trabajo donde podemos catalogar las instalaciones, dotaciones y servicios, así como la electricidad. Dentro de los procesos peligrosos de naturaleza física encontramos el ruido, las vibraciones, la ventilación, la iluminación, la presión, la temperatura y las radiaciones. Tienen como elemento común que estos se refieren a formas de transmisión de la energía. Algunos efectos sobre la salud que producen o generan estos procesos peligrosos de naturaleza física se encuentran las lesiones auditivas, la fatiga visual, los golpes de calor, la deshidratación, la esterilidad y el cáncer, entre otras. Dentro de los procesos peligrosos de naturaleza mecánica encontramos los generados por mal diseño, falta de mantenimiento, por avería o por mala utilización de maquinaria, herramientas, equipos de manipulación y transporte, espacios de trabajo donde podemos catalogar las instalaciones, dotaciones y servicios, así como la electricidad. Y algunos efectos que producen estos procesos peligrosos de naturaleza mecánica están asociados generalmente a la ocurrencia de accidentes, a hechos violentos de naturaleza brusca, y dentro de esos efectos tenemos los golpes, cortes, lesiones oculares, esguinces, atrapamientos, caídas, aplastamientos, quemaduras, entre los principales. Dentro de los procesos peligrosos de naturaleza química encontramos algunos agentes como los polvos, los vapores, los humos, los gases, los líquidos y disolventes, que son sustancias a las que se pueden exponer los trabajadores en determinadas condiciones y que, dependiendo de su concentración y del tiempo de exposición, puede generar entonces patologías en los trabajadores. Dentro de las patologías que pueden generar a los trabajadores los procesos peligrosos de naturaleza química, nos encontramos con las dermatitis, el asma, los problemas respiratorios, cáncer, mutagénesis, teratogénesis, entre otros. Dentro de los procesos peligrosos de naturaleza biológica nos encontramos agentes como los microbios y virus, hongos, bacterias, parásitos y otros animales. Recordemos que hoy el mundo se encuentra secuestrado y condicionado por la presencia a nivel mundial del coronavirus SARS-CoV-2, generador de la enfermedad denominada COVID-19. Dentro de los principales efectos que pueden generar los procesos peligrosos de naturaleza biológica encontramos las dermatitis, las hepatitis, tuberculosis, HIV, tétano, y allí podemos adicionar entonces la enfermedad del COVID-19 cuando es de origen laboral. Dentro de los procesos peligrosos de naturaleza disergonómica encontramos lo siguiente: la exposición a esfuerzo físico, esfuerzos posturales, repetitividad de las tareas, malas posturas y manipulación de carga. Dentro de los efectos a la salud que pueden generar estos procesos peligrosos de naturaleza disergonómica encontramos las patologías lumbosacras y cervicales, hernias, discopatías discales, síndrome del túnel del carpo bilateral, entre otras. Y no menos importante, y que hay tendencia a dejarla de lado, son los procesos peligrosos de naturaleza psicosocial, entendido
como aquellos factores de origen familiar, social y laboral que tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales en los trabajadores. Y entre otros agentes se cuenta la complejidad de las tareas, los ritmos de trabajo, las jornadas de trabajo, el estilo de mando, la estabilidad en el empleo, la automatización y las comunicaciones y relaciones. Y dentro de los efectos a la salud que pueden generar estos procesos peligrosos de naturaleza psicosocial, nos encontramos la fatiga, la desmotivación, la ansiedad, la depresión, el insomnio, problemas digestivos, el estrés, entre otros. Pues bien, vamos ahora a revisar en cifras, en estadística, los daños a la salud generados por la exposición a procesos peligrosos. Señala la OIT en un informe publicado en el año 2005 y que se ha repetido de manera consecutiva en los siguientes años, es decir, no hay una variación importante en las cifras que vamos a presentar desde el año 2005 hasta la actualidad, es decir, se mantienen las tendencias de estos indicadores. Nos señala la OIT que cada día muere un promedio de 5.000 personas como resultado de accidentes o dolencias relacionadas con el trabajo. Asimismo, se estima que de esta cifra es de 2 a 2.3 millones de hombres y mujeres al año, de los cuales 350.000 corresponden a muertes por accidentes en el trabajo. Y 1.7 a 2 millones corresponde a muertes ocasionadas por enfermedades contraídas por el tipo de trabajo. Este mismo informe de la OIT precisa que adicionalmente los trabajadores del mundo sufren 270 millones de accidentes ocupacionales y se producen cerca de 160 millones de casos de enfermedades con consecuencias no fatales. Vamos a abordar las estadísticas en Venezuela en cuanto a enfermedades ocupacionales y accidentes. Lamentablemente existe un tremendo subregistro, el cual no nos refleja lamentablemente la realidad de lo que ocurre diariamente en los centros de trabajo en cuanto a los daños a la salud. Y debemos decir también que lamentablemente no hay no solamente registro, sino un procesamiento de los datos de manera epidemiológica para poder reflejar realmente qué está ocurriendo con la salud de los trabajadores y los daños que ocurren en ella a partir de la exposición de los procesos peligrosos. De esta manera, bueno, vamos a reflejar un informe que es del año 2013 y refleja hasta el año 2012 que se procesaron algunas informaciones relativas a la salud de los trabajadores. Allí nos dice en esta primera lámina que la industria donde más ocurren enfermedades ocupacionales, el sector de actividad económica, es la industria de la manufactura señalada para ese año 2012 como la que potencialmente genera más daños a la salud. En esta lámina podemos apreciar cuáles son los grupos etarios que más se afectan por las enfermedades ocupacionales. Y vemos allí entonces que en las edades comprendidas entre los 25 y los 44 años se encuentran concentrados los más altos números de trabajadores y trabajadoras afectados por enfermedades ocupacionales. Y esto es lógico en el sentido de que eso corresponde al periodo de vida de mayor productividad de los seres humanos. El segundo cuadro nos refleja las principales patologías
y el número de ocurrencias por año, y vemos que la que tiene mayor incidencia son los trastornos musculoesqueléticos, y muy lejos aparecen los trastornos a nivel del aparato respiratorio y del aparato auditivo. Entonces se colocan estas tres patologías como las principales según este informe del ISACEL del año 2012. Dentro de las enfermedades denominadas trastornos musculoesqueléticos, encontramos como la principal, según este informe, la protrusión y hernia discal, como la principal afección de los trastornos musculoesqueléticos para ese año 2012. Seguidamente se encuentran las lumbalgias ocupacionales en número de importancia y posteriormente las hernias umbilicales. En el caso de los accidentes de trabajo, también tenemos acá que el sector de actividad económica donde ocurren mayores accidentes, lesiones por accidentes de trabajo, es la industria de la manufactura, seguido por el sector comercio y servicios, y luego por el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones. Las partes del cuerpo que más se lesionan están referidas a las extremidades superiores, a las extremidades inferiores en un segundo lugar, y en tercer lugar a la región de la cabeza y cara. Debo hacer notar que estas estadísticas que estamos mostrando corresponden al año 2018 en cuanto a accidentes de trabajo, y son estadísticas suministradas desde el INSACEL. Vemos entonces acá cuáles son los estados del país donde ocurren mayor accidente o la ocurrencia de accidentes. Tenemos entonces que para el año 2018 el estado donde ocurrieron más accidentes fue el estado Carabobo con 3.023, seguido del estado Miranda con 2.646 accidentes y el estado Aragua 1.606 accidentes en el año 2018. Igualmente, por género, vemos acá en esta gráfica los accidentes de trabajo para el año 2018 ocurrieron en más de un 70% en la población masculina y en más de un 28% en trabajadoras incorporadas a las diferentes actividades económicas del país. Asimismo, estas estadísticas del año 2018 nos indican, según esta gráfica, que los accidentes de trabajo ocurrieron en un 68% de magnitud leve, más de un 24% moderados, un 0.70% grave y un 0.58% de ellos fueron mortales según las estadísticas manejadas por el INSACEL. Como grandes conclusiones de esta primera parte, correspondiente al módulo de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y revisado de manera general y muy resumida la relación entre los procesos peligrosos y los daños a la salud, vemos entonces cómo existe una relación directa entre los procesos peligrosos a los que se exponen millones de trabajadores y trabajadoras y los daños a la salud que ocurren en esas fuerzas de trabajo dentro de lo que corresponde al aparato productivo, al aparato económico de la sociedad. Igualmente, según las cifras expuestas por la misma OIT, vemos entonces que hay un fracaso del modelo de sociedad, y ese fracaso es el fracaso del modo de producción capitalista, porque para sustentar la vida material de la humanidad
con sus desigualdades, con sus inequidades, deben entonces sacrificarse la vida de 5.000 personas por día. Deben afectarse y deben ser víctimas de accidentes de trabajo con diferentes lesiones, más de 270 millones según las cifras de la OIT, y deben enfermarse por lo menos 160 millones de trabajadores y trabajadoras al año, demostrando entonces que para esta sociedad capitalista el ser humano no es el primer punto de agenda, no es su interés principal. Esto forma parte del debate y forma parte de la concepción que debemos nosotros discutir, debatir y acordar para ver entonces cuál es el modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo sobre la cual se sustenta la defensa de la vida y de la salud en el trabajo. Y por último, ya para cerrar, vamos a dejar una actividad para que los integrantes participantes del diplomado puedan desarrollarla. Y se refiere a investigar las bases legales que existen en nuestra normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, a nivel de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, de sus reglamentos, tanto el reglamento parcial de la LOXIMAT como el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, como todo el compendio de normas COVENIN que existan y las 4 normas técnicas que han emanado desde el Ministerio del Trabajo. Revisemos allí entonces cuáles son las bases legales que nos pueden permitir hacer prevención y control de las principales patologías laborales que hemos revisado en las estadísticas que nos aporta tanto la OIT como el INSACEL. Y estas están referidas, para precisarlo, a las patologías de origen respiratorio, las patologías que tienen que ver con los daños auditivos, los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, hagamos ese ejercicio de investigar, de ubicar cuáles son los articulados que a nivel de cualquiera de estos instrumentos, leyes, reglamentos, normas, nos permiten abordar la prevención y control de esta patología.